Y vamos a empezar con el primer invitado acá en la segunda franja de entretenimiento. Nos venimos por este lado, por favor, y vamos a dar la bienvenida al doctor Antonio Castañeta. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buen día, felices de estar en el programa. Hoy vamos a hablar, quizás por el cambio que ya estamos teniendo de clima, también por las situaciones difíciles emocionales. Vamos a hablar del dolor cervical por estrés. El estrés. ¿De qué se trata esto? Pues el dolor cervical por estrés, como su nombre lo dice, va a ser un dolor a nivel del cuello, de la espalda alta, o que puede irradiarse a la cabeza, ocasionado por el estrés. Es decir, factores emocionales, situaciones conflictivas, que generalmente pues, no solo repercuten a nivel psicológico, sino también van a repercutir a nivel físico. Muy bien, entonces todas las personas que tengan este dolor pues tienen que dirigirse donde el doctor, y de esa manera, bueno, hoy nos va a explicar un poquito más, doctor. Muy bien. ¿Cuál es el mayor motivo de visita cuando hay dolor de cuello? Es decir, principalmente, como te lo acabo de decir, el mayor motivo de visita es por el dolor y porque esa persona no puede mover el cuello con normalidad. Eso va a ser una consecuencia del estrés. Cuando hablamos del estrés, tiene diferentes etapas. Primeramente tenemos una etapa inicial, una etapa aguda, donde el estrés es bueno, en el cual, por ejemplo, vamos a tener mayor actividad de nuestros músculos, mayor tensión, menor circulación a nivel visceral, ¿ya? Y lo que nos ayuda es a responder adecuadamente a la situación. Pero si eso persiste, entramos en una etapa subaguda, donde ya esto va a empezar a cobrar un poco más, va a tener efectos a nivel emocional, a nivel psicológico y también a nivel físico. Y mucho más aún se va a sentir el estrés en una etapa crónica. Cuando hablamos de estrés a nivel del cuello, ¿qué quiere decir? Que ese estrés ha generado alteraciones a nivel de la columna cervical. Vamos a tener en esa columna cervical, primeramente, mayor tensión o contractura muscular. Puede afectarse el nervio, puede afectarse lo que es normal, la alineación de las vértebras cervicales. Pero te aviso, generalmente cuando hablamos de estrés y tiene una característica importante, es que el estrés también inicialmente influye a nivel visceral. Por lo tanto, ese dolor de cuello puede deberse a alteraciones que están provocándose a nivel del hígado, a nivel del estómago o a nivel de la vesícula. Entonces, por eso, cuando tratamos el dolor cervical por estrés, tiene que estar acompañado también de un tratamiento adecuado nutricional, especialmente relacionado con consumo y asociado a consumos más natural y plantas medicinales. Plantas medicinales. Muy bien, ahí está. Entonces, ustedes van a tener diferentes etapas. ¿En qué etapa la gente ya tendría que preocuparse de ir al doctor? No, bueno, en cuanto haya dolor o en cuanto ya sienta alguna molestia, alguna pesadez. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a aprovechar acá a nuestra paciente. Ya. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hoy en día el dolor por estrés a nivel del cuello ya es más moderno? Antes no había. Antes la gente, inclusive como veían hace rato las imágenes, cargaba en su cabeza mucho peso, pero no les dolía el cuello como les duele ahora. Ahora duele mucho más el cuello, porque está asociado también a las actividades posicionales que tiene la persona. Hoy en día trabajan, como podemos ver en la imagen, más con computadora, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esa persona que acabamos de ver, que le duele que carga peso en su cabeza, le duele menos, antes no dolía. Pero hoy en día los que trabajamos con escritorio, las situaciones volátiles, conflictivas que hoy en día tenemos, entonces nos lleva a que el dolor de cuello ha alzado mucha mayor frecuencia, mucha mayor incidencia. Entonces, lo que las personas, y se asocia también con los cambios de carácter, ¿no? Enojo, ansiedad, también puede provocar dolor hacia el nivel cervical, especialmente con un sistema que es el sistema simpático, que es nuestro sistema de alarma, que por ejemplo, si yo tengo una situación que resolver, el sistema simpático hace que vaya circulación a otros lugares, a otros menos, que haya mayor tensión de otros músculos y otros menos. Entonces, también puede ser una causa el celular, quizás, doctor, estar mucho ahí viendo el celular. Claro que sí. El celular hoy en día nos permite
también pasar en cuestión de segundos, no solo por la parte postural, porque uno agarra, está metido y viendo no solo por la parte postural, sino pasar en cuestión de segundos de un cambio emocional a otro. Es decir, vemos una noticia e inmediatamente vemos algo contrario. Es decir, en cuestión de segundos nosotros vamos a percibir y tener un cambio emocional que también va a repercutir a nivel físico. Entonces vamos a comenzar. ¿En qué caracteriza un dolor cervical por estrés? Primeramente, la persona empieza a encoger más los hombros, es decir, los hombros se aproximan más hacia la cabeza porque ha estado un poco tensionada. Ahí. ¿No? Okay. La cabeza empieza a adelantarse un poco por producto de las actividades, producto de lo que ha estado. Entonces, cuando la cabeza se adelanta, le vamos a pedir a nuestro modelo que se baje de la caminita, ¿ya? Cuando la cabeza se adelanta, el cuello se rectifica. Es decir, esa columna que normalmente tiene que ser curva hacia adelante, se pone recto. ¿Ya? Y cuando se pone recto, mira, el peso de la cabeza ya no va a ir generalmente hacia la columna, donde tendría que ir, sino Claro. va a ir a la musculatura. Entonces, el estrés se acompaña de alteraciones del posicionamiento de la cabeza. Es decir, vemos esa persona que su cabeza ya no está en línea con el tronco, sino lo tiene más adelantado o más a un costado o más al otro. Y eso da mayor sobrecarga a nivel del cuello. Y podemos darnos cuenta fácilmente. Entonces palpamos nosotros esta musculatura, llamamos el trapecio superior, y generalmente las personas que tienen estrés lo tienen más contraído, más duro, y es el lugar donde ustedes colocan su mano y caminan. Creo que yo también. A ver, ¿lo siento? Y es Así la primera, es la primera causa que podríamos ver que tenemos estrés. Así es, ¿no? En realidad el estrés puede comenzar con una conjunción visceral, que va a afectar a nivel físico, asociado también a las emociones, y luego va a afectar al tejido blando, a los músculos, va a afectar a la columna, y luego va a afectar también, puede provocar lesiones en el nervio, como por ejemplo una hernia de disco cervical. Es decir, va ganando progresividad con el tiempo. Y por eso es importante una actuación oportuna a nivel de la columna cervical. Entonces, ¿cómo empezar a abordar, ¿no? ¿Cómo empezar a abordar? Primeramente, es reconocer que hay un momento de tensión que está asociado a la parte conductual. Entonces, es siempre en casa, primero trabajar y bajar el nivel tensional. Bueno, si dijimos que se asocia a la parte visceral, problemas de vesícula, mejorar la parte nutricional. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer unas técnicas, acá vamos a demostrar unas técnicas para bajar la tensión de cuello. Y al último, para que en casa también puedan hacer y bajar la tensión y mejorar el posicionamiento de cuello. Muy Entonces, primero le vamos a pedir a nuestro paciente que se eche aquí en la cabeza en este lado, mirando arriba. Ahí está, entonces en casita también pueden hacer esto para bajarle quizás al hermano, al papá, la tensión del estrés en la parte cervical que nos decía el doctor. Así es. Mira, cuando hay mucha tensión, el músculo se contrae. ¿Sí? Ha habido un acortamiento del músculo. Entonces hay que soltar ese acortamiento. Es importante, por ejemplo, dentro del tratamiento, nosotros tenemos detectar, hay unos puntos presentes en esa banda tensa, que los presionas y provocan un dolor irradiado y referido. Eso se llama puntos gatillo. ¿Ya? Entonces, detectar esos puntos dentro del tratamiento, y lo que nosotros procedemos es a liberar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese músculo ha estado tensionado, ese músculo ha estado contraído, y lo que hace es bloquear a las vértebras, su movimiento anormal. Entonces recurrimos nosotros a las técnicas de alta velocidad y corto recorrido, donde primeramente estoy viendo aquí cómo está posicionando el atlas, ¿Ya? sueltita, y lo vamos a posicionar y, bueno, liberar esa articulación. Vamos a ir. El trabajo que hacemos acá en KineMed es hacer un análisis vértebra por vértebra en el caso de nivel cervical, porque cada vértebra se disfunciona. ¿Qué quiere decir? Que no está trabajando bien
y no está posicionado adecuadamente bien y sus articulaciones no están trabajando adecuadamente. Sueltita, volvemos ahí y seguimos desbloqueando. Es importante cuando uno, y la gente, ¿cómo darme cuenta si yo tengo un problema cervical? ¿Para qué está la columna cervical? Para cargar con la cabeza. Entonces, si yo tengo una alteración en el posicionamiento de la cabeza, un poquito más adelante, un poco más hacia atrás, entonces es que estoy con un problema cervical. Y darnos cuenta, a ver, mira, yo te pido, gira a un lado. Ya. Ahora gira al otro. ¿Sientes diferencia? ¿Es igual? ¿Gira igual a los dos lados, en tu caso? Creo que sí. Gira. ¿Y cómo lo sientes? Que hago más esfuerzo y creo que sí, a este lado tengo un poquito de dolor. Eso nos indica que hay, en un lugar y hay mayor tensión y a nivel vertebral posiblemente haya una disfunción. Entonces es importante la cabeza. La cabeza, para eso está la columna cervical, para cargar con el peso de la cabeza. Entonces yo veo la postura de la cabeza y de ella está un poquito más inclinada. Entonces vamos a trabajar eso. Veo ahí. Bueno, yo creo que para hacer esos movimientos pues tienen que ir al doctor Antonio Castañeta, porque quizás en casa, ¿no? Los podemos fracturar, doctor, si hacemos estos movimientos, ¿no? Es mejor ir a un profesional. Obviamente lo que yo voy mostrando es ahora el trabajo que se hace, porque es importante recuperar el cuello. Para muchas personas tener un buen cuello involucra una generalización a nivel físico, ¿no? Entonces ahora hagamos, ¿qué te parece para la gente? Hemos hablado de estrés. ¿Qué te parece si hacemos para que la gente se pueda hacer automasajes en casa? ¿Ya? Muy bien. Entonces le vamos a pedir que se siente mirando hacia allá. Muy bien, doctor. Así que tomen en cuenta todos estos masajes y de esa manera, si ustedes también quieren una recomendación más profesional, pues tienen que ir donde el doctor Antonio Castañeta o llamarle al 72 55 9409. Doctor, a ver, vamos a hacer eso en casa y ya nos vamos despidiendo. Muy bien. Entonces le pedimos que con los dedos pulgares, hay unos huesitos al lado de la oreja que es la mastoides. ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí empiece a llevar hacia la parte media de la parte de la nuca. Muy bien. Ahí. Y volvemos. Y podemos retornar por el mismo hasta las mastoides, esas prominencias detrás del cuello. Y volvemos. Desde la mastoides, volvemos hacia la línea media debajo de la nuca a nivel del occipucio. Y volvemos. Eso, muy bien. ¿Esas cuántas repeticiones tuviéramos que hacerlo, doctor, en casa? Podemos hacerlo unas 8 a 10 repeticiones. Ahora algo más sencillo. Agarramos nuestras manos en gara, ¿ya? Y ahora en la parte media de la nuca. Y como si nos estuviéramos rascando. Pequeños, y llevamos del medio hacia afuera. Pequeños rascuños hasta llevar hacia afuera. Ahí. Ah, ok. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí. Ese es el segundo ejercicio que tenemos. A 10 veces. Y ahora le pedimos que ahí, ahora que simplemente incline el cuello a un lado. Incline el cuello a un lado y con su mano agarre ese músculo que se tensiona mucho y lo llevamos de atrás hacia arriba. Ahí. Muy bien. Ahí. Primero inclina al lado contrario y lleva con sus manos de abajo, hacia arriba y hacia afuera. Muy bien, la invitación, doctor, para que todos le visiten. Bueno, Kinemed, estamos aquí en el edificio San Pablo, piso 7, oficina 706 en el Prado. Y bueno, dispuestos a cualquier dolencia de columna. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Antonio Castañeta. Ahora nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba.